Vivimos sobre la superficie de un inmenso imán de 12.742 kilómetros de diámetro, con una densidad de flujo media de entre 30.000 y 70.000 nanoteslas. El magnetismo se conoce desde tiempos inmemoriales, y el misterio de la alineación de una aguja imantada capaz de orientarse con el eje norte-sur, lo que hoy en día conocemos como brújula, tiene su primera referencia conocida en un libro de la dinastía Song fechado entre el 1040 y el 1044 de nuestra era. En él aparece un dispositivo magnético usado como señalador de direcciones, que se describe como un pez que señala al sur en un tazón de agua, y que se alineaba a sí mismo. Buscar la causa por la que un misterioso pez se orientaba en el eje norte-sur por sí mismo llevó a descubrir que el mundo sobre el que vivimos en realidad es un imán de proporciones gigantescas y que las líneas del flujo terrestre son las responsables de inducir la orientación de otro imán infinitamente más pequeño, como es la aguja de una brújula. Hoy en día disponemos de multitud de conocimientos y datos actualizados sobre los mecanismos y comportamientos de los diferentes factores de los campos magnéticos y, consecuentemente, también del campo magnético terrestre. Los campos magnéticos se especifican por dos factores, dirección y magnitud. Son campos vectoriales y, consecuentemente, generan geometrías espaciales en función de la forma de la fuente que los genera. Cuando observamos la geometría espacial de un campo magnético generado en una esfera, como lo es el mundo sobre el que vivimos, observamos que cuando el campo intersecta con un plano, como puede ser la superficie de la Tierra, la distribución de la geometría del campo geomagnético genera un trazado en forma de cuadrícula. La intersección de los vectores del campo magnético terrestre con el plano del suelo que pisamos se observa como una rejilla que se extiende sobre la superficie del planeta y que en volumen abarca la extensión del propio campo que la genera. A estas redes las llamaremos redes geomagnéticas en base a su forma y su origen, y por lo que sabemos se expresan con variaciones en intensidad y ángulo debido a factores que todavía desconocemos. La primera referencia a la existencia de una red energética orientada en dirección norte-sur la aporta el Dr. Peire en 1937, quien describe una malla con intervalos entre líneas de aproximadamente 7 u 8 metros. Peire publica las observaciones de sus estudios en 1947 en un libro titulado Las radiaciones cosmotelúricas, al que añade el subtítulo Rayos Peire, su topografía en todo el planeta, su posible relación con la patología humana, animal, vegetal y muy especialmente con el cáncer. Posteriormente, otros investigadores, en base a los trabajos de Peire, registraron la existencia de nuevas redes en la geometría del campo geomagnético terrestre, como el médico alemán Hartmann, quien hacia 1950 observó la existencia de otra red con la misma distribución espacial que la red de Peire, pero con separaciones de entre 2 y 2,5 metros entre líneas, dependiendo esta separación de su orientación respecto al eje norte-sur. Hartmann describió la exposición a las intersecciones de esta red como nocivas para la salud de los seres humanos. Otro investigador fue el médico y científico americano de origen alemán Manfred Curry, quien junto con el ingeniero Siegfried Wittmann y su equipo de colaboradores encontraron en 1954 una red en sentido oblicuo a los puntos cardinales, orientada noreste-suroeste y noroeste-sureste, con un carácter más patógeno que las redes de Hartmann. Observaron que estas redes tenían efectos geopatógenos tanto en la vertical de las intersecciones como en las líneas que forman esta retícula. Peire, Hartmann, Curry, Wittmann, Romani, Benker son los investigadores que durante el transcurso del siglo pasado observaron las características de las redes geomagnéticas y su relación con la salud, y consecuentemente dieron nombre a cada una de las características del campo geomagnético que fue origen de sus estudios. Como hemos visto, la exposición continuada a las intersecciones y algunas de las líneas de estas redes geomagnéticas pueden tratarse de un factor de riesgo para la salud de los seres humanos, generando franjas y puntos con carácter geopatógeno. Por esto, describiremos las características específicas de cada una de estas redes en siguientes capítulos de Apuntes de Geobiología. ¿Sabemos cómo es nuestro lugar en la vida?